Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Ramos y el día de hoy vamos a hablar acerca de subespacios vectoriales. Pero antes de hablar de subespacios vectoriales, es importante definir qué es un espacio vectorial. Y un espacio vectorial es un conjunto el cual no es vacío, que contiene cierta cantidad de elementos a los cuales se lo denomina vectores. En este espacio vectorial se definen dos operaciones. La primera, que en este caso vendría a ser la suma, y la otra que sería el producto de la multiplicación de un escalar. Un escalar podríamos entender como que si fuese un número cualquiera, por ejemplo, raíz de 2, 5, pi, menos 3, 0, en los cuales este espacio vectorial debería estar sujeto a los 10 axiomas en los cuales lo validan. Si un espacio vectorial no, bueno, si queremos comprobar si un espacio vectorial es un espacio vectorial, entonces lo que tendremos que hacer es comprobar si se cumplen los 10 axiomas y si al menos uno de ellos no se cumple, automáticamente no se consideraría espacio vectorial. Eso es más que todo para validar si un espacio vectorial es un espacio vectorial. Eh, entonces, ahora vamos a hablar acerca de qué es un subespacio vectorial. Y un subespacio vectorial, como la palabra mismo lo indica, no es otra cosa más que un espacio vectorial definido dentro de otro espacio vectorial, en los cuales el espacio vectorial que está dentro cumpliría con las operaciones que se definen con el espacio vectorial que está por afuera, es decir, que el que lo contiene al espacio vectorial de adentro, ¿no? Entonces, en álgebra lineal, un subespacio vectorial es el subconjunto de un espacio vectorial, así de sencillo, el cual satisface por sí mismo la definición de espacio vectorial con las mismas operaciones que se definieron dentro del espacio B, el cual sería el que contiene al otro, ¿no? Cada subespacio vectorial debería de cumplir las siguientes operaciones. A la primera se le conoce como la propiedad cerradura de la suma, ¿no? Si nosotros escogemos un elemento que pertenece al subconjunto H perdón, al subespacio, y si escogemos otro elemento que pertenece al subespacio H también, y si nosotros operamos esos dos elementos, debería de darme un elemento que pertenece al mismo subespacio. Así se le conoce como la propiedad clausurativa o cerradura de la suma del subespacio, ¿no? Ahora bien, la segunda propiedad, la cual me indica que si yo escojo un elemento del subespacio y al multiplicarlo por el escalar alfa, el resultado de eso debería darme otro elemento del subespacio H. A esto se le conoce como, la cerradura de la multiplicación, ¿no? Y debería cumplirse para cualquier valor escalar, es decir, para cualquier número real debería cumplirse esto. Existen ciertas operaciones dentro de los subespacios vectoriales. En este caso vamos a definir sobre la intersección, ¿no? Definimos primero dos espacios vectoriales, en los cuales sería H sub 1 y H sub 2, en los cuales están dentro del espacio vectorial B. Entonces la intersección entre H1 y H2 es otro subespacio B. Entonces eso vamos a reafirmarlo con el siguiente argumento. Prestemos atención. Si nosotros observamos, H sub 1 intersectado con H sub 2 no es un conjunto vacío, puesto que al estar dentro del espacio vectorial B y este tener elemento neutro, automáticamente contiene al cero vector, ¿no? Además, si nosotros escogemos un elemento X1 que pertenece al subconjunto, perdón, a la intersección entre los subespacios H sub 1 y H sub 2, y si escogemos también a otro elemento X2 que pertenece a la intersección de los dos subespacios, H sub 1 y H sub 2. Entonces, H sub 1 y H sub 2 son subespacios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, X sub 1 y X sub 2 pertenece al subconjunto H1, perdón, al subespacio H sub 1. Además de que lo mismo, X sub 1 más X sub 2 también pertenece al subespacio H sub 2. ¿Sí? Es por esto que como X sub 1 y X sub 2 pertenece a ambos subespacios H1 y H2, esto significaría, por conclusión, de que H sub 1 que X sub 1 más X sub 2 va a pertenecer a la intersección de los subespacios H sub 1 y H sub 2. ¿Sí? Entonces, de manera similar también podríamos comprobar que si nosotros multiplicamos por un escalar alfa por un elemento que pertenece a la intersección de los dos subespacios, me va a dar otro elemento, pues, ¿no?
Es decir, que se cumplirían las dos propiedades que anteriormente también habíamos hablado. Y es por eso que la intersección entre dos subespacios me da otro subespacio, ¿no? Que cumpliría las mismas operaciones o estaría definido, cumpliría las mismas condiciones en los dos subespacios, pues, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo para reforzar acerca de la teoría. Tenemos los dos subespacios definidos en R. En R3 tenemos al subespacio S y al subespacio H, ¿sí? Los cuales, primero este de aquí está definido como una especie de conjunto de vectores, ¿verdad? Mientras que H estaría definido como una regla de correspondencia, podríamos hablarlo de esa forma, en donde tenemos una ecuación cartesiana, ¿no? Básicamente en H serían todos los elementos, todos los números X y Z que pertenecen a los números en R3, tal que cumpliría esta condición, pues, ¿no? Podría ser 1, 1, 1, X1, Y1 y Z1, cumpliría con esta condición y por lo tanto el elemento 1, 1, 1 pertenecería al conjunto H, pues, ¿no? Básicamente sería de esa forma. Entonces vamos a encontrar la intersección entre el subespacio S y el subespacio H. Primero, para encontrar la intersección, primero deberíamos de determinar si es que el conjunto generador S correspondería a una base o no. Y para ello nosotros determinamos si el conjunto es linealmente independiente o no. Entonces, si nosotros realizamos lo que correspondería a la representación en una matriz, lo que hacemos es multiplicar la fila 2 por el escalar menos 2 y sumar a la fila 2. Y a lo mismo vamos a realizar con la fila 1, multiplicamos por 3 y luego sumamos a la fila 3. De tal manera que nosotros obtenemos esta siguiente expresión. Y si nosotros nos damos cuenta, existen dos vectores los cuales van a ser linealmente dependientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son proporcionales. Observen estos dos vectores de las dos últimas filas. Es por ello que al momento que nosotros sumamos fila 2, bueno, restamos fila 2 con fila 3, automáticamente obtendremos una matriz con una fila de ceros, ¿sí? Esta fila de acá de ceros, pues, ¿no? Entonces, automáticamente, lo que podríamos hacer es eliminar ese último elemento y tener como base los siguientes, ¿sí? Es decir que ahora estos dos vectores que están aquí son linealmente independientes y por lo tanto la dimensión de esta base sería, la base de S sería 2. Ahora bien, vamos a encontrar las ecuaciones cartesianas de lo que correspondería a la base S, ya de una vez definida. Entonces, para eso, nosotros ya encontramos una base para S y nosotros podemos escribir cualquier elemento en R3 que sería una combinación lineal de esa base. Entonces, nosotros escribimos X y Z es igual a un escalar alfa con el respectivo vector, el primer vector de S, ¿sí ven? Este vector que está aquí, más beta, que es otro escalar, multiplicado por el segundo vector que tenemos acá de S. Recordemos que la dimensión de S vendría a ser 2. Si nosotros operamos esto, nosotros podemos encontrar que X va a ser igual a alfa, que Y va a ser igual a menos X más 3 beta, ¿verdad? Pero ¿por qué yo digo que Y va a ser igual a menos X más 3 beta? Porque aquí podemos observar que Y es igual a menos alfa más 3 beta. Pero como X es igual a alfa, automáticamente reemplazamos el valor de X en vez de alfa, ¿no? Y ahí obtenemos. Entonces, para obtener la ecuación cartesiana deberíamos eliminar beta, que vendrían a ser los parámetros. Y para eso nosotros utilizamos la tercera ecuación, es decir, que Z va a ser igual a alfa menos 4 beta, ¿verdad? Entonces, siendo alfa igual a x, despejamos beta en función de x y z y obtenemos esta expresión. Luego reemplazamos esta expresión en la ecuación anterior y así obtenemos esta expresión de aquí. Es decir, que x más 4y más 3z es igual a 0. Y lo colocamos de esta forma. Es decir, que S va a ser igual a todo elemento x, y, z que pertenece al conjunto de los reales, tal que x más 4y más 3z debería ser igual a 0. Esto vendría a ser como la condición que deberían de cumplir todos los elementos para ser considerados dentro de su espacio S. Ahora bien, nosotros tenemos el subespacio H, el cual viene con sus respectivas condiciones, que en este caso vendría a ser esta de aquí, que x más y menos 2z es igual a 0. Ahora vamos a definir si corresponde a una base o no, y para ello lo que vamos a hacer es
dar parámetros, ¿no? Generalmente se dan los parámetros a las últimas incógnitas, es decir, que z es igual a alfa y y es igual a beta. Si nosotros hacemos eso, me quedaría de esta forma, reemplazando esto de y, como yo sé que z es igual a alfa y y es igual a beta, encontramos x en función de alfa y beta. Realizamos eso, comparamos, o bueno, utilizamos una notación vectorial para representar eso. Entonces, como z es igual a alfa, y es igual a beta, y x es el resultado de despejar x de acá arriba, y me quedaría 2 alfa menos beta, ¿no? Despejando lo que respondería a los respectivos escalares, o los alfa y beta, los parámetros, en este caso me quedaría 2, 0 y 1, y menos 1, 0 y 0. Y lo que vamos a hacer es que corresponderían a estos dos vectores. Este vendría a ser el conjunto generador. Ahora bien, si nosotros queremos determinar si ese conjunto generador corresponde a una base, debemos de determinar si son linealmente independientes. Cuando son, podemos observar que aquí claramente estos dos elementos, estos dos vectores son linealmente independientes porque no hay ningún valor de un escalar que al multiplicar este vector con el de acá obtengamos el mismo, pues, ¿no? Es decir, que no son proporcionales y por lo tanto se evidencia que son linealmente independientes. Y como son linealmente independientes, podemos determinar que este conjunto de dos vectores vendría a corresponder a una base de H, el cual sería de dos dimensiones. Y una vez que nosotros tenemos los dos subespacios vectoriales, los cuales se han definido con su respectiva regla de correspondencia o su condición, entonces, como habíamos hablado en la teoría, la intersección entre dos subespacios vendría a representar todos los elementos que cumplirían esta condición de aquí con esta condición de acá. Es por eso que se podría realizar un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Por lo tanto, me quedaría un parámetro libre, ¿sí? Entonces, si nosotros restamos, representamos el sistema de ecuaciones en su forma de matriz extendida, nosotros podemos observar que si restamos la fila 2 con la fila 1, obtenemos el siguiente resultado, ¿sí? En donde podemos realizar y definir un parámetro, ¿no? Nosotros decimos que z va a ser igual a alfa, el parámetro alfa, y si z es igual a alfa, en la segunda ecuación nosotros podemos obtener y. Y va a ser igual a menos 5 tercios de alfa. Como nosotros ya tenemos y en función de alfa y z en función de alfa, podemos reemplazar en la primera ecuación. Fíjense, en la primera ecuación representamos, la primera ecuación vendría a ser esta que está aquí. Reemplazamos en la primera ecuación, en la cual y va a ser menos 5 tercios de alfa, el resultado que encontramos anterior, y z va a ser alfa, pues, ¿no? Entonces, sumando todo esto y despejando el valor de x, me da que x va a ser igual a 11 tercios de alfa. Por lo tanto, podríamos reescribir el siguiente conjunto, pues, ¿no? Que los elementos X y Z que pertenecen a la intersección de los subespacios S y H, ¿verdad? Serían los que X vendría a ser igual a 11 tercios de alfa, Y va a ser igual a menos 5 tercios de alfa y Z es igual a alfa, ¿no? Donde alfa representaría un número real cualquiera. Por lo tanto, si nosotros sacamos factor común alfa tercios para dejar representados de una mejor forma, nosotros podríamos decir que la intersección entre el subconjunto S, el subespacio S y H, representarían los números 11, menos 5 y 3, ¿verdad? Y de esta manera podemos encontrar la intersección entre el subespacio S y el subespacio H, el cual vendría a ser 11, menos 5 y 3, el cual me da una dimensión de 1. ¿Sí? Porque solo tengo un solo elemento y esta correspondería a la base de la intersección de ambos subespacios, ¿no? Este de aquí, si nosotros multiplicamos por un alfa o un número cualquiera, estaríamos obteniendo un vector que cumpliría estas dos condiciones. Es decir, que si yo sumo el elemento X más el elemento y le resto 2 veces Z, me da 0, al igual que si yo sumo el elemento X más el elemento 4Y, más el elemento 3z, también me da 0, ¿no? Es decir que esos elementos, es decir, la base 11 menos 5, 3, si yo multiplico por cualquier número, me va a cumplir esta condición, ¿sí? Y de esa forma hemos encontrado la intersección entre ambos subespacios. Muchas gracias. Pasen.